Por ejemplo, Tú tienes que ir a la Feria de Sevilla por lo menos una vez en la vida. A los Sanfermines, a las fallas de Valencia, a los carnavales de Cádiz y el Camino de Santiago. Son cosas que hay que hacer una vez en la vida, pero hay que hacerlas. ¿dispuestos a todo eso? Sí, menos el Camino de Santiago. Todo lo demás lo he hecho. Es una cosa pendiente que tengo en mi vida. Pues facémoslo xuntos. Pues yo encantado. Hai que falar ca Televisión de Galicia. Moitos días para estar convertido. Prefiero no. Me va a volver loco. No, yo voy a caballo y Eva que corra. Terminamos con No, terminaremos, porque madre mía. un guiso de rape con ameixas. Bo proveito. Un plato y otro plato. Digo, no puedo más. Sí, José, come, come. Velo aquí. Y quérelo comer. Pobre rape este, Pero coño, es pero que si ya se ha pobrecito muerto por nosotros. ha muerto por nosotros, pero... Pero é que se me poñen a comida diante, chica, eu teño que comela. É que me da pena. Bertín, estáseme dormindo ahora mismo. Es que... Ti eres de siesta, ¿verdad? Eres de siesta. Y hombre... Como buen macho ibérico como español, todo buen español. eres de siesta. Sí. Y ahora te está dando así. Y me está pegando el sol en la cara. Ah, Y pero esto te ya espera. es- Bueno, vamos a probar esto porque hay Te que corro probarlo. la cortina, te corro la cortina. ¿Qué? No. Ay, vale. Vale. Ya está. ¿Dónde va? Ah, no va. ¿El qué? Iba a ponerlo romántico esto, pero no. Bueno, hija, pues canta algo. Canta lo que sea. No tienes alma ni para hablar. No, que has cantado antes, me has pegado un susto de narices. Vale. Cordero de Pero si Dios. ¿Esto cómo se dice en gallego? Peixe sapo. Sapo. Peixe sapo. Bueno, ya, sí, el pez sapo, vale. Peixe sapo. Pez sapo. Viva Rumboia viva Rumboia, que sea noite e día. Yo he oído muchas cosas, ¿eh? Sí. Home, cosanos que tes. Oye, te voy a decir una cosa. Esto está buenísimo, no, lo siguiente. Pero es que no puedo más, voy a reventar. Riquísimo. É que estaba todo moi rico. Que non sei explicar. Eu, Y como luego- boa galega, sigo rillando. Y los cachelos estos no pueden No, estar... estos no son cachelos. Eso es lo que digo yo, que estos no son cachelos, pero... Pues están buenísimas. Rematada a fartura, toca a derradeira valoración de Bertín. A ver que nos conta Miguel. Vino é unha persona eso moi alegre, moi extrovertida, moi faladora. Vino moi ben. Do 0 ao 5, que nota lle poñemos a Bertín? Vale, de 1 ao 5, pois eu daríalle un 5. Ole, un 5. Un xantar redondo. E rematado o festín, toca avaliar a Bertín. Imos agora coa última das probas, o exame definitivo. Bertín, aquí están en xogo os teus últimos 5 puntos. Comezamos cunha sinxela. Que marisco é símbolo do Camiño de Santiago? A vieira... La vieira, sin duda. Sí, non facían falta nin opcións. Vai a segunda. Como se chama en galego o peixe que comestes? Peixe sapo ou peixe ra? Sapo. Le dicen lo mismo a los gatos. Sape, coño. Peixe sapo, é correcto. Con que arte de pesca se captura a cigala? Co cerco ou co arrastre? Perdóname, ¿qué? Cerco. ¿Cómo cerco? No sé lo que es cerco, pero es arrastre, pero... No sé lo que es cerco, pero es arrastre. Pois unha arte de pesca. Terás que volver a embarcar para aprendela. Ah, no, arrastre. Correcto, arrastre. Seguinte pregunta. En que porto das Rías Baixas se descarga máis vieira? No de Sanxenxo ou no de Cambados? Buena pregunta, ¿ves? Ah. Yo creo que es San Censo. Incorrecto. Es en Cambados, fíjate. Bueno, ya lo sé. A ver coa derradeira. De que porto son as cigalas que vos puxeron? De Rianxo ou de Marín? Pues no me lo han dicho, pero supongo que será de Riancho. Sí que lo han dicho. No me lo han dicho. Sí que lo han dicho. ¿Sí? Sí. Oye, lista. Pues contesta tú. Marín. ¿Qué carácter tiene? Joder. Pois ten razón Eva, son de Marín. E con este resultado toca botar as contas finais. Bertín levaba até o de agora 44 puntos. Se lle sumamos os 5 de Miguel e os 3 conseguidos no exame, fan un total de 52 puntos de 60.
Bertín Osborne rematou as 6 experiencias cun notable alto. Nesta última experiencia, Bertín incorporou conceptos como fartura, vieira, peixe sapo ou arrastre. O proceso galeguizador está completo, pero non rematado. Só hai un pequeno detalle que separa a Bertín do ansiado corazón galego. Eva Iglesias. Bueno, Bertín, pois... No, que estoy... Pero que eres moi asustadizo. Es que estaba en outro mundo ahora Eres mismo. moi asustadizo. Bueno, pois rematou a nosa experiencia. Estuvemos 2 días xuntos. Eu creo que che ensinei bastantes cousas de Galicia. No, es que ha sido muy interesante, fíjate. Enseñeiche verdad, moitas das nosas tradicións, moitas das nosas cousas daqui galegas. Entonces, claro, chegou o momento no que teño que decidir eu si che damos o título de... Tú sola vas a decidirlo. Galego de corazón. No, fíjate, pedín axuda. Ah, Pedinlle axuda a todos os nosos invitados que viñeron a explicarnos, como o campanero, Marcos, o bateeiro e todas estas personas maravillosas que nos viñeron a ensinar. Pedinlle consello de si Bertín Osborne merecía o título de Galego de corazón. Imos velo. Está facendo moitos esforzos para conseguilo. Eu creo que, bueno, se fai todo como fixo aquí, pois pode conseguilo, Eu penso que sí, que Bertín pode conseguir o carné de corazón galego. Eu creo que sí, hai aquí que chaman o corazón do salnés e xe lle piño do salnés, pero bueno. O traballo é noso. Temos que conseguir que el leve de aquí o corazón galego. Sí, merece, sí. Para mí é unha gran persona, sí. Eu tamén yo poño porque penso que o merece. Eu creo que tienes que dar 2, incluso, porque un velles é pouco. Así que sí, totalmente. É super importante que se vaya de aquí con amor a Galicia e a nosa tradición. Ben, pois, despois de escoitar os expertos, que eles son os que saben, e dende o meu criterio, por favor, compañeros, dádemos sobre. Bertín Osborne. hay que tener mucho cuidado con los sobres hoy en día, ¿eh? No, este de Creo que fiar. como no tiene ventanita... Este de fiar. Bertín Osborne. Serás galego de corazón ou terás que volver? No, yo me ha encantado en volver, ¿eh? Yo vuelvo. La verdad es que me encantaría, porque me ha parecido súper interesante las cosas que yo no conocía y que porque además, si te das cuenta, me fijo mucho y me... No, estás moi atento, ¿eh? Muy, porque Muy me atento. parece interesantísimo. Esto es... Sí. Pues vamos a comprobarlo, ¿vale? Vale. Y decidimos entre todos que Bertín Osborne ten corazón galego. Y tienes que firmarlo, ¿eh? Carné de corazón galego. Estos son detallitos que... Ahí está. Bertín Osborne conseguiu uno Qué bonito. e gaña o carné de corazón galego.